vamos a seguir según lo que habíamos previsto. Vamos a continuar con la parte noseológica, diríamos, del asunto. No sin antes recordar, simplemente porque está ya escrito, no hace falta decirlo y además es muy conocido, que la idea de cultura, tal como hemos expuesto en la cultura, se fue desarrollando en dos direcciones totalmente involucradas, pero relativamente independientes, ¿no? Que es la que llamamos espiritualista y materialista, ¿no? Y entonces aquí en el cuadro este primero, pues viene un resumen de las principales corrientes que hay. Espiritualista de la cultura, o sea que entonces las teorías sobre el reino de la cultura en este cuadro se dividen primero según el criterio materialista, espiritualista en el sentido que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, el sentido espiritualista cuando la cultura se considera como una esfera que tiene su centro de felicidad en sí mismo, como decía Herder, tiene una fuerza energética interna independiente de la naturaleza, eso es. Mientras que el materialismo de la cultura es el que no establece una distinción en absoluto, es que niega en redondo, ¿verdad?, que pueda haber una especie de emergencia de alguna parte de la realidad que se llama cultura, sino que está totalmente vinculada pues, a las culturas animales, a las culturas, a la realidad física, química, etcétera, etcétera. Bien. Eso por un lado. Y por otro lado, el criterio de división de las teorías de la cultura, pues están las relaciones con el hombre, y con la esfera del hombre. También se podía la esfera de Dios, pero aquí hemos prescindido de ella, porque, porque sería otro cuadro. Entonces, en este punto distinguimos tres clases principales, que es el humanismo culturalista, el que sostiene que la cultura es el hombre. Claro, la cultura es precisamente la expresión del hombre. La segunda, las B, el antihumanismo, que la cultura no tiene que ver con el hombre, que es otra cosa distinta completamente del hombre. Y luego el preterhumanismo, pues que hay una intersección, pero que son independientes. Entonces, esto es para... Y entonces de aquí salen pues seis teorías de la cultura que son efectivamente... que los cuadros están llenos, que no es una clasificación vacua, sino que están llenos completamente, y entonces que se desafía al que se quiera, dónde mete, si no, podrá haber discusiones si metemos a un autor aquí o allá, pero las grandes teorías de cultura que funcionan por ahí, pues están aquí representadas. Por ejemplo, la A mayúscula, la AA, espiritualismo humanista de la cultura, pues aquí entra claramente Herder, Cassirer, Ortega, según lo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo el caso de Herder, que es el que nos interesa, y por supuesto Fichte, con casos muy ambiguos de espiritualismo, como puede ser el caso de Berkeley, del obispo Berkeley, cuya teoría, en algún modo, el mundo como es un lenguaje procedente de una entidad espiritual que es Dios, pues de algún modo reconoce que la cultura es, que el mundo es una forma cultural porque son los mensajes que el Espíritu Divino lanza a los hombres, ¿verdad? De manera que de algún modo el mundo es, la teoría de Berkeley, el idealismo de Berkeley es una forma, o permite reinterpretar lo que es la cultura, como lo de Malebranche, o como lo del propio Gramsci. Esto es una cosa muy curiosa, hemos tratado en otras ocasiones. Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, y que es uno de los que inventaron la idea de intelectual orgánico de la cultura, precisamente, pues está totalmente inspirada a través probablemente de Croce y demás en estas ideas del espiritualismo francés o alemán, ¿no? El antihumanismo, pues yo creo la cultura como algo que no tiene nada que ver con el hombre, y yo creo que el ejemplo más típico, para no gastar el tiempo en esto, el ejemplo más típico que se puede poner es el de Frobenius, porque Frobenius, que fue un autor muy conocido y ya no se lee, pero en su tiempo había libros suyos traducidos, La cultura como ser viviente,
luego que influyeron decisivamente en Spengler. Es decir, Spengler prácticamente, y además lo acepta él, toma de Frobenius, que creó el famoso Archivo de África, él estuvo en África toda su vida. Allí dice que descubrió como un hecho empírico que la cultura de los negros no tiene nada que ver con los negros, que los negros realizan una cultura que tiene una entidad independiente de los hombres, que tiene su vida propia, y esta entidad independiente pues es las culturas africanas, que él estudió ampliamente en el Archivo de África, y que él llamó paideuma, tomada de paidos, de la educación, ¿no? La paideia. Y entonces, claro, el nombre no ha prosperado porque paideuma es una palabra tan rara y tan desafortunada que él lo que quería subrayar es que esa cultura se transmite por educación de unas generaciones a otras, se recogía la idea de cultura subjetiva, pero que tiene una entidad independiente. Y entonces subraya muchas veces como personas, al parecer, humanísticamente perfectas, se refiere a los alemanes, a la raza aria y demás, sin embargo son miserables desde el punto de vista de su cultura, la cultura que tienen, frente a culturas africanas que siendo asociadas a gentes pues inferiores desde el punto de vista biológico, diríamos. Claro, está hablando de esto en los años primeros del siglo XX y los años 20 y demás. En cambio tienen culturas mucho más elaboradas, etc. Y Spengler tomó de Frobenius la idea de cultura como un supraorganismo. Fue Spengler, yo creo, el que más influyó en todas las teorías estas de la cultura antihumanísticas, porque la cultura es independiente completamente de los individuos. Se llega a decir, por ejemplo, que San Agustín y Santo Tomás pertenecen a culturas distintas, la cultura mágica San Agustín, la cultura fáustica Santo Tomás, que no tienen nada que ver uno con otro, más que una... Él pone un ejemplo muy intuitivo, dice, exactamente igual como encontramos en una catedral, a lo mejor un trozo de capitel corintio de un templo griego, pero sin embargo no tiene nada que ver, queda tragado completamente en la arquitectura del gótico, no tiene nada que ver, que es fáustica, no tiene nada que ver con otro. Y entonces las culturas son independientes, son superorganismos que duran 1000 años, por eso la cultura occidental, la fáustica que él llama, que aparece, según él, hacia el año 1000, con la época de los otones, está ahora muriendo, es la decadencia de Occidente, que llama él, la famosa decadencia de Occidente, que tanto influyó luego pues, en los físicos de Weimar, del libro ese famoso de Forman, ¿no? Porque la decadencia de Occidente tuvo su esplendor en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, claro, con la depresión totalmente de Alemania y demás, y entonces venía muy bien la idea de la cultura occidental, que es la que no era la cultura la que estaba acabando, era la cultura occidental la que estaba acabando. Bien, quiero decir que, y luego Kerler, y en fin, toda esta generación de alemanes que sostuvieron que la cultura era una ortopedia, un aparato ortopédico, que un modo mal nacido, que era un poco el mito del Protágoras de Platón, cuando Epimeteo se olvida repartir los dones a los hombres y entonces no les reparte nada, ¿verdad? Les deja sin uñas, sin dientes, sin garras, sin instrumentos. Entonces tiene que venir Prometeo y darles estas garras, de manera que todo lo que el hombre llega a ser es gracias a que Prometeo les ha dado desde fuera, y luego viene Hermes y les da la benevolencia y el sentido político, etc. Bien, pues entonces la cultura, que es la tesis de Boll, que os decía, el hombre es un feto, un paso en falso, y la cultura es, para no desaparecer, pues una ortopedia que los hombres han inventado para poder seguir existiendo, pero es una cosa esencialmente falsa. Claro, por tanto, la idea de cultura de esta escuela, que tuvo mucho éxito en los años 30, en Alemania sobre todo, 20 y 30, pues es una idea totalmente antihumanística, porque bien. Y luego el preterhumanismo, pues aquí ponemos la posición de Hegel, claramente, pues fundada, la clasificación de Hegel aquí está fundada en la distinción famosa entre el espíritu subjetivo y el espíritu objetivo, y la posición de la antropología de Hegel, porque Hegel, como recuerdan, en la teoría de las ciencias de Hegel aparece la antropología dentro del espíritu subjetivo, y entonces la antropología queda superada por el espíritu objetivo,
que la frase de Ortega es un desalmado, es decir, que no tiene alma, y por lo tanto no es espíritu propiamente. El espíritu objetivo lo que expone sobre todo Hegel en la filosofía del derecho. La filosofía del derecho es el espíritu objetivo, que es lo que traducen algunos por la eticidad, la Sigleskai, que es una traducción horrible de origen italiano, que es la eticidad, pero que ha prosperado aquí en español pues a cuenta de la historia de filosofía tipo Abellano, tipo Vasplana. Sí, también, por eso, la eticidad. Y eticidad es una cosa completamente inventada, no tiene la única fundamento de eticidad, yo creo que puede tener esta traducción de la Sigleskai, es que sitten significa costumbres. Y entonces costumbre ya tiene que ver con moral, con la moral. Y la moral ya es algo que está por encima de la ética, claro. La moral es el conjunto de normas que presiden un grupo, un pueblo, mientras que la ética es el conjunto de normas que presiden la vida de un individuo, ¿no? Como puede ser la fortaleza, la generosidad, que son cosas individuales, psicológicas, pero la moral no. Y la moral puede ir contra la ética. El ejemplo más claro que hemos puesto siempre es la famosa vendetta en España de los gitanos, ¿no? Es decir, cuando hay un caso de vendetta, si hay un crimen de un clan de gitanos, la respuesta es atacar al clan, ¿no? El que lo ha hecho no, claro, está perseguido la moral por las leyes jurídicas españolas, pero sin embargo van contra la ética, claro, porque por la propia guerra es, desde el punto de vista ético es inadmisible, pero la ética es distinta de la moral, hay contradicciones constantes en una y otra. Y entonces, pues Hegel viene está exponiendo esta idea, ¿no? Es decir, la Sigleskai es toda la teoría del Estado, de lo que llama el espíritu objetivo, de la lengua, de los sindicatos, es decir, todo lo que desborda el mundo de la ética. Por lo tanto, con la ética no tiene nada que ver. Sencillamente yo creo que esta traducción la hicieron quienes no tenían una idea clara de lo que era la ética y la moral, no sabían distinguir, era lo mismo, como ocurre tantas veces, ¿no? No digamos cuando metimos aquí en el saco Aranguren y tal, que la cosa ya, pero en fin. Y luego la otra parte era pues el materialismo cultural, también había tres divisiones paralelas a las anteriores, que era el materialismo cultural, que es un humanismo, el naturalismo antihumanista, el materialismo anticulturalista, que poníamos, por ejemplo, ahí a Epicuro, la teoría de Epicuro, de Demócrito, sobre todo, con una línea muy interesante y muy poco estudiada, yo creo, que es la línea de lo que en este libro nosotros hemos llamado el cinismo cristiano, el de los santos del yermo, el de Palladio. Los santos del yermo, los más conocidos son, porque hay películas de ellos, San Simón, el Estirita, y otros santos que hay de Buñuel, que los puso en películas, y eran santos que huían de las ciudades del siglo IV, pues qué sé yo, de Constantinopla, de Antioquía, lo que fuera, y se marchaban a los desiertos de Nitria, y allí hacían vida de cínicos, en el fondo. Era ir desnudos, el ponerse los piojos ahí sobre la mano, aquello de San Pajón, ¿verdad? Porque eran desnudos como los cínicos, iban desnudos, seguramente por influencia de los gimnosofistas que habían conocido en los viajes de Alejandro, etc. Y entonces, pues estas son y claro, y los santos del yermo dan lugar a la tradición de los benedictinos después, que están alejados del mundo, y de la diferencia con Cluny, es decir, que luego se ve muy bien en Santa Teresa, por ejemplo, la actitud de Santa Teresa es la de un cinismo completo, ¿no? Es decir, el desprecio completamente de todo lo externo, de todo lo superfluo, pero claro, lo superfluo, ¿quién lo mide, verdad? Lo superfluo no sabe lo que es, y entonces prácticamente es un ascetismo que tiene mucho que ver con el cinismo, etc. El caso, aquí se dice también al caso de Desmond Morris, sobre todo cuando dice en eso del mono desnudo, cuando dice que toda la cultura humana cita la Divina Comedia, que todo lo que hace, que por qué Dante escribe la Divina Comedia, simplificando, porque quería acostarse con Beatriz,
Claro, lo que no se ve de ninguna manera que tenga que ver el querer acostarse con Beatriz con la Divina Comedia, ¿verdad? Es decir, eso es lo de la química antes, es decir, que tiene que ver una cosa con otra, es decir, ¿por qué tenía que utilizar, saber hacer esos versos, esas rimas? Son cosas distintas, son escalas diferentes. O cuando dice también que toda nuestra cultura de las neveras y de estas, que es lo mismo que hace el lobo cuando esconde allí un animal de caza y lo esconde para luego comérselo. Claro, pues claro, también es una derivación facilísima, pero que a la plebe inculta pues le entraba por los ojos, ¿no? Como cuando hizo aquella exposición de chimpancés y tomó el pelo a todo el mundo, claro. Puso en manos de un chimpancé unos pinceles, hicieron los cuadros, los presentó como obras de un autor alemán famosísimo y estuvieron expuestos en Londres con unas críticas tremendas diciendo la genialidad de aquel pintor alemán, y estaban hechas no al azar, porque claro, el chimpancé también tenía su arte, como natural. Algo haría, el chimpancé tenía sus leyes de la Gestalt, por ejemplo, ¿no? Para ir por allí en lugar de por allá. O sea que tampoco era al azar, era otra cosa diferente. ¿Bien? Y eso es, bueno, pues nada. Pues vamos a empezar con la segunda parte, la gnoseología. Bueno, podemos partir de lo que hemos dicho del folclore. Es decir, cómo la idea del folclore, que es una idea de anticuarios, de una sociedad de anticuarios, pues como lo siguen siendo ahora, donde igual te guardaban un reloj viejo que una bala de eso, ¿verdad? Estas cosas que se ven todavía en estas series de televisión que te hablan de las casas de empeños, ¿verdad? De unos y otros, que rifan una tienda y hacen un total de $600, y luego lo reparten y lo revenden. Pues estas cosas, esto es el folclore, pues es una lavadora vieja, un termómetro que ya no funciona, una bala de la época de Jefferson, cosas de ese tipo. Está todo metido allí y esto es sabiduría popular. Remedios para el reuma, cosas de ese tipo. Bien. Pues todas estas cosas, saber de anticuario, saber vulgar, pero sabiduría a fin de cuentas, aquello fue tomando cada vez mayor cuerpo, sobre todo cuando empezó el comparatismo, cuando empezó a verse que la sabiduría de los alemanes era muy parecida a la de los daneses, fineses, españoles, etcétera, indios, y empieza a hacerse el comparatismo, y entonces aquello empieza a tomar ya el aspecto de una disciplina más sistemática, que todavía en Fraser no aparece, porque Fraser lo que hace es sencillamente clasificar mitos por contenidos, ¿verdad? Pero todavía Fraser es un libro de folclore, realmente, puramente de folclore. Ahí te habla de la misa de San Sicario, luego tiene como hilo conductor la cosa de la rama dorada, pero traído por los pelos, porque muchas veces queda muy lejos la rama dorada, pero en fin, de ahí le saca toda la punta que quiere, pero es como si fuera un mito conductor, ¿verdad? Bien. Y entonces lo que ocurre, yo creo que es la aparición de la antropología, pero antropología cultural, muy diferenciada de la antropología natural de un modo muy ambiguo. Eso Elena Ronzón, que viene aquí, tiene un libro publicado sobre la historia de la antropología cultural en España, y a cuenta de eso pues nos da multitud de noticias. Lo que quiero yo subrayar es como la idea de una antropología empezó a ser una idea biológica, todavía en el libro clásico en España, que es el libro de Antón y de Hoyo Sainz, que era discípulo suyo. Antón fue el primer catedrático de antropología en Madrid, bueno, después de aquel medio loco que fundó el Museo Antropológico, ¿no? Que era un médico, y Antón también. Entonces Antón definía antropología pues como la ciencia natural del hombre, ¿eh? Dice, igual que los perros se estudian por la cinología, y pues los hombres se estudian por la antropología. Y entonces el estudio de los hombres, de la antropología, era sobre todo la antropología criminal, antropología, es decir, lo del hombroso, ¿verdad? Medir los ángulos faciales y el peso del cerebro, la talla,
la dentadura, en fin, todas estas cosas. Entonces era la antropología física, que se llama ahora. Antropología física que, claro, que planteó cuestiones dificilísimas, que todavía hemos tenido ocasión de verlas y de vivirlas, pues cuando se crearon las antropologías culturales en las facultades de filosofía, que mi generación le tocó completamente experimentar esta transformación. Entonces resultaba que para efectos académicos había una antropología física en la Facultad de Ciencias y una antropología cultural en la Facultad de Humanidades o de Filosofía, como se llamase. Luego se inventó la antropología filosófica, que ya no se sabía lo que era, ¿verdad? Y entonces, pues hubo discusiones. En Oviedo no pasó nada porque éramos muy amigos, el antropólogo físico éramos muy amigos y lo seguimos siendo, ¿no? Y el sucesor también. Y entonces no pasó nada, pero sí decía, bueno, ¿y por qué yo no soy antropólogo? Si yo estoy siempre allí metido en una facultad de ciencias. Y él había descubierto un método para determinar razas humanas realmente españolas a través de los cementerios. Pero no de los cementerios, vio que era más fértil el estudiar las partidas de nacimiento de las parroquias que los de los cementerios, que se sacaba mucho más de rendimiento, ¿no? Estudiar las genealogías a través lo cual tenía que saber latín, porque muchas estaban en latín escritas, tenía que saber manejar estas cosas, y entonces pues él hizo estudios muy interesantes sobre pues la antropología de los que iban de Asturias a América, tal sitio, tal otro, los que iban a Chile, los que iban a México, etc. Fundado en cosas para... Y luego extendió su método, tuvo que ir a América, allí se lo tomaron pues Cuba, me acuerdo, Cuba, México, y extendió su método, que es muy ingenioso y muy útil. Y entonces, yo todavía recuerdo en aquel contexto, una vez que di una conferencia, yo no me acuerdo dónde, en Honduras me parece que era, pues vino un negro, pero de estos senegaleses, a preguntarme que dónde estaba Oviedo, si estaba muy lejos de Madrid. Le digo, hombre, pues mire, Oviedo está, si coge el mapa, pues está muy cerca de... dice, ¿y por qué le interesa? Dice, es que yo soy de Burgos. Digo, pues muy cerca de Burgos, nada, desde Honduras está al lado de Burgos. ¿Y por qué le interesa a usted esto? Dice, es que yo soy de Burgos. Ah, ya. ¿Y cómo así? No, porque yo me llamo González y yo soy descendiente de Ferran González. Claro, se lo había contado algún chistoso, algún profesor, le había contado. Y el hombre estaba tan contento con Ferran y se sabía todo el interés de Ferran González. Y aquellos hombres y los cubanos, bueno, que aquello es un delirio completamente, ¿no? Yo en la vida he recogido mayor cantidad de folletos sobre la identidad, que en aquellas sesiones de Honduras y del Caribe, que tocó estar en la misma temporada por aquellos sitios. Te venía un profesor con un folleto, la identidad de Guatemala, la identidad de tal, y todo era la identidad, era una cosa de identidad que era ya molesta, y cuando venía ya les conocía que la identidad, ¿de dónde? La identidad. Todos tenían su identidad, todavía los conservo en casa, bien. Y algunos de ellos los cito en el libro este, sí. Bien, pues, quiero decir que bueno, y en España hubo, lo de la identidad fue toda una disciplina, ¿eh? Carmelo Lisón, pues era profesor, o sigue siéndolo en Madrid, no sé si estará jubilado, era de etnicidad, luego le cambiaron por etnicidad. Cuando prohibieron lo de las razas, después de la Primera Guerra Mundial, las razas quedó como un adjetivo anticientífico por los nazis, ¿no? Entonces las razas no existen, y en lugar de las razas se llamó de etnias, que era un concepto que había introducido un tal Montandón. Entonces empezó con la etnia y la etnicidad, y trataba de demostrar que había la identidad de la etnicidad, todo terminaba en ad, ¿no? La identidad de la etnicidad. Bien. Y entonces pues te hacían unas listas, bueno, verdaderamente ya saben cuáles son. El guatemalteco tiene una identidad étnica distinta de la de los chechenos, pues porque tal y cual, ¿verdad? Bueno, unas cosas completamente delirantes, pero fundadas sobre todo en motivos culturales, pero también físicos. Y claro, porque además en muchos antropólogos, tipo Malinowski y demás, las diferencias no se veían claramente, sobre todo cuando te hacían la descripción de las listas de lavandería, que decía Harris, las listas de Wheeler, que eran las listas clásicas de la antropología, pues las de Malinowski dividían la antropología
para hacer una descripción de campo de una cultura dada, pues era alimentación, sexualidad, parentesco, indumentaria, agricultura, industria y cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces con eso te hacían ya la descripción de la sociedad, lo cual era bastante útil para efectos coloniales, para ver cómo andaba la agricultura por un lado, cómo andaba la industria, es decir, una cosa puramente colonialista. Bien, entonces lo cierto es que fue en Inglaterra, seguramente en Inglaterra, con muchos precedentes, pero vamos, porque la antropología, por ejemplo, de Blumenbach, es clara, que es la primera vez que aparece la palabra antropología de Blumenbach, es una ciencia de razas, es la de Linneo, es la de las razas, las 5 o las 3 que sean, por caracteres físicos distintos, que unos son blancos, negros o qué sé, o mongólidos o caucásicos o lo que fuera, ¿no? O los colores, en fin, era una ciencia de razas puramente, que es la que luego la ciencia de la antropología física del hombroso y demás, pues da una cosa de ángulos faciales, pero los antropólogos, cuando empezó ya la antropología funcionalista, la de Malinowski, por ejemplo, allí realmente los fundamentos eran también físicos, eran las sociedades y luego la cultura se identificaba con la sociedad. Aquella famosa frase de Kreber, el famoso antropólogo, cultura y sociedad, decía él, era como el anverso y reverso de una hoja de papel carbón. Claro, esta era una metáfora que valía para las máquinas, la época de las máquinas de escribir, donde se metían 8 fotocopias para hacer una fotocopia, y entonces el anverso y el reverso del papel carbón pues decía la cultura y sociedad. Y esa fórmula yo la he repetido miles de veces como si dijera algo, ¿verdad? Para que se ve, y era un test muy bonito para ver el grado de entendederas que tenía el antropólogo en cuestión. Dice, ya lo dijo Kreber, son como el papel carbón, pero con esto no dices nada, no dices absolutamente nada. Es una pura comparación, una metáfora que no dice nada. Es que la sociedad es el reflejo de la cultura, o viceversa, claro. Luego vino el marxismo. Claro, el marxismo introdujo un componente histórico esencial, con la teoría de la lucha de clases y esto, pero claro, la antropología influyó muchísimo en el marxismo, sobre todo a través de Darwin. Como es bien sabido, Darwin pretendió, se dirigió a Marx para que le aceptase la dedicatoria del Capital. Marx le había dedicado el Capital a Darwin, y Darwin leyó aquello, vio que no tenía el permiso de su mujer, porque claro, Darwin estaba bajo la férula de su mujer, ¿verdad? Y entonces pues le dijo que mejor para otra ocasión, que declinaba el honor y no quiso saber nada. Pero claro, aunque Darwin se desinteresó completamente por Marx, Marx se interesó mucho por Darwin. Y entonces vio que en el darwinismo, que era obligado para su materialismo histórico. Y claro, y las consecuencias de esto no se han visto, se han visto mucho después, bueno, y algunos todavía no los han visto. Y cito, para editar en España, al señor Anguita, al señor Cayo Lara o al señor Llamazares, ¿verdad?, que son los más dignos representantes de, por no citar a Gordillo, el de Marinaleda, ¿verdad? Esta gente, pues son marxistas y no saben lo que son. Claro, los pobres hombres que van a saber más, ¿qué más quieren? Que no se han enterado de que cayó la Unión Soviética, por ejemplo. Y entonces Marx vio que el darwinismo era fundamental para él. Y entonces le encomendó a Engels que estudiase el marxismo y que estudiase a Morgan, que era uno de los clásicos de la antropología, vamos, el fundador de la antropología según los americanos, que además se había hecho reconocer por la tribu de los Senecas y se disfrazó de Seneca, etc. Y estudió completamente a los iroqueses y lo sabía muy bien. Y entonces hizo una exposición de la teoría de la cultura famosa de Morgan, que es el clásico, dividiéndola en las famosas fases de la barbarie, el salvajismo y la civilización. Esas 3 famosas fases pues fueron una plantilla para prácticamente hasta ahora, aunque con otros nombres diferentes, ¿no? Y entonces la idea de Malinowski y el marxismo pues prosperó, la tomó Engels, sobre ella fundó el origen de la familia, propiedad privada y el Estado, y cuando White, que era un antropólogo americano, el fundador de la antropología, según el maestro de Harris, cuando estuvo invitado a la Unión Soviética en los años 30,
se dio cuenta que todo el mundo conocía allí, a través de Engels, conocía a Morgan. Y a través del libro de la familia, todos los soviéticos conocían la obra de Morgan como un clásico, no sabían quién era. Era un americano, pero era el gran científico que había descubierto esto. Y entonces pues empezó a tomar en serio al marxismo y vino el materialismo cultural, porque Harris era un discípulo de White y de Stewart y demás. Es decir, toda una línea enteramente de antropólogos materialistas a la americana. Y entonces la antropología, pues sin embargo la obra, que aquí pasó desapercibida porque hay una línea americana que es esta de Morris, luego está la línea inglesa, que sobre todo la fundó con el nombre tal, Taylor, el famoso Taylor, en la definición famosísima de cultura que está representada aquí, y cuando definió la cultura, que es una definición estándar, que se ha repetido 1000 veces, la cultura es el todo complejo, dijo él, compuesto de hábitos, claro, de hábitos ya llamaba la atención, pero lo compensaba diciendo hábitos de creencias, ritos, supersticiones, costumbres, siempre que tengan una función social. De manera que ya introducía que no era simplemente el hábito individual, por ejemplo, el hábito de un gallego de hace muchos años que salió por los periódicos, que había logrado llegar hasta el tomo 3 del Espasa, que lo quería aprender entero porque entonces tenía toda la enciclopedia, ¿no? Y no le daba tiempo porque llevaba estudiando 40 años y llevaba por la A, ¿verdad? Entonces, claro, decía, no, pero es que esta cultura que tenía el hombre era puramente subjetiva porque no tenía ningún interés social. Cuando tuviera interés social ya cambiaba entonces, ya estábamos lo de cultura y sociedad, ¿no? Y entonces, esta fue la famosa definición de cultura de Taylor, que se convirtió en el clásico de la antropología, ¿no? Y aquí, en este cuadro, es una definición pues noseológica, porque todo complejo. ¿Qué quiere decir con todo complejo? Pues es muy la interpretación ordinaria es esto. Todo complejo quiere decir pues que el todo es complejo, que no es simple. Bueno, esta es una idea tan redundante y tan estúpida que eso no hace falta, porque al ser todo tiene partes, entre ellas no es simple. Es decir, todo complejo, decir, no, es que el todo es muy variado, que la cultura no se cae, eso se da por supuesto, porque la única entidad simple es Dios, que no tiene partes, el espíritu, no tiene partes. Pero entonces no es un todo, porque la totalidad solamente existe entre las partes corpóreas. Tesis de Santo Tomás, además, entre otros, y de Aristóteles. Entonces, el todo complejo, si tiene algún sentido, es porque en eso complejo Taylor quería decir algo más, que la cultura tiene muchas partes, que no es una cosa simple al modo del espiritualismo, que tiene, pues eso, tiene agricultura, industria y comercio, para decirlo anteriormente, y política y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería decir? Pues, claro, Taylor no era lógico, ni sabía nada, ni tenía interés por la teoría de la ciencia, aunque se interesó mucho. Porque claro, la ciencia la trató Taylor ya en sus libros como una forma de cultura imprescindible y la ligó a la tecnología. Pero claro, resulta que cuando intentó en sus famosas obras pues dar cuenta de la ciencia de los hotentotes o de lo que fuera, resulta que lo podía hacer muy bien, o la ciencia económica, pero llegaba un momento donde ya no rebasaba la antropología y tampoco había explicación. Sencillamente, yo me acuerdo de una frase que utilicé yo en tiempos, era que la ciencia económica para los antropólogos era accesible, me acordaba yo de Herskovits, del libro La economía de los pueblos primitivos, era accesible a los pueblos que comerciaban a las orillas del Congo, pero a las orillas del Támesis ya hacía falta otra ciencia económica, ¿verdad? En donde ya no tenía nada que ver ya con la antropología de esto, ya empezaron a ir las matemáticas, la economía de Gibbons y la de Stanley, etc. De manera que la cosa era totalmente distinta. Sin embargo, este salto no lo podía dar. Es decir, y ahí es el fracaso objetivo. Yo siempre en las discusiones que hemos tenido con los antropólogos, siempre se lo he dicho, mira, aquí en el libro de Taylor se ve claramente cuáles los límites objetivos donde Taylor no podía ya introducir ni una sola fórmula de economía, a pesar de que habla de que los primitivos tenían su economía. Claro que la tenían, claro, por eso.
Y entonces todo complejo quiere decir pues que el todo se puede tomar por de pronto como todos atributivos o como todos distributivos. Ya saben esta distinción, para que las que no la conozcan, les voy a repetir el ejemplo que siempre pongo, porque es el más rápido, yo creo que es el siguiente. Las totalidades distributivas, que las representamos por una T gótica, que por cierto no existe en los ordenadores y demás, y hay que andar ahí con unos recursos allí. Aquí sí, aquí aparece me parece, o no. Bueno, aquí no aparece. No sé. Bueno, una T gótica. Y el todo distributivo es la totalidad, por ejemplo, construida por una clase, un concepto clase de Russell, en donde los elementos reproducen íntegramente, en algunos casos clónicamente diríamos, si esto fuera posible, aunque no lo es, pero reproducen de un modo indiscernible según ciertos criterios, pues la connotación, el acervo, como se define en la clase. Es decir, si yo defino los números pares por 2n, los números naturales, entonces la clase 2, 4, 6, 8, 10, pues es una clase distributiva cuando se considera que cada número, independientemente de los otros, reproduce la definición. Claro, aquí está el orden. El orden ya molesta un poco la idea de distribución, porque el orden supone ya otro criterio diferente, que tiene más que ver con lo atributivo. Por eso es mejor ejemplo el tomar la idea, por ejemplo, de un cuadrado, que definido como una figura corpórea, claro, que es un polígono con 4 lados iguales y rectángulos, etcétera, y paralelogramos. Y entonces este cuadrado, si tengo allí, pues 8 cuadrados, independientemente tengo un todo distributivo. Cada cuadrado es cuadrado independiente de los otros. Pero si esos cuadrados los pego, son cartulinas, los pego por las aristas, os tengo un cubo, ahí ese todo es atributivo. Esos cuadrados están unidos en un todo que es totalmente distinto de los otros. El mismo ejemplo se puede aplicar a los poliedros regulares. Si defino los 5 cuerpos platónicos, pues cada poliedro, el icosaedro, el dodecaedro, el cubo, el tetraedro, lo que fuera, es independiente de los demás, realiza la ley de Euler independientemente de los otros. Pero sin embargo, claro, hay conjugados que ya son atributivos, etcétera, etcétera. Bien, pues aplicando esta idea, esta distinción, resultaría que lo que llamaba la litiloscultura tenía un aspecto de todo complejo, pero todo a nivel no de partes. Las partes son distintas, es redundante, porque además no hay dos hojas iguales, no hay clonación posible. Es el principio de los indiscernibles, famoso, de Leibniz. Pero entonces es un principio estoico. No hay dos hojas iguales en el jardín. No, dos cosas no son iguales, nunca serán iguales hasta cierto número de casos, pero luego son distintas porque si no se confundirían. Entonces la idea del todo complejo se refiere no a las partes sino al todo. Entonces son todos distintos, la cultura son todos distintos, que estarían en Taylor representados, aunque él no se dé cuenta, están en esta matriz en donde la distinción entre esferas, lo que hemos dicho antes, esferas, y categorías culturales. Las esferas serían estas, pues las esferas, bueno, si los ponemos en una tabla de doble entrada, pues la cultura sería por una parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, los rasgos, que son rasgos que llamamos longitudinales, que son las categorías culturales, como pueda ser pues las formas de parentesco, las formas de agricultura, ganadería, yo qué sé, todas las cosas que van describiendo en la lista de lavandería que decíamos antes, ¿no? Y entonces, que según un catálogo que yo tomé de un libro de Murdo, pues 10.000 rasgos. Una cultura tiene 10.000 rasgos, como podría tener 10.000, depende de la escala la forma de la ventana, la forma del umbral, es decir, tú puedes describir 10.000 rasgos para efectos taxonómicos, lo que pasa con los biólogos, claro, para describir una raza en plan de lineo, a ver qué formas tiene,
cuántas eses tiene la columna vertebral, cuántos dientes tiene, cuál es su simetría, etc. De manera que las líneas que son verticales son las categorías culturales, y en cambio las líneas transversales son las esferas culturales, son las diferentes culturas. O sea, por ejemplo, aquí en esta tabla, están con números romanos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, pues dando lugar, pues aquí están representadas 600 culturas, 620 culturas, es las del Atlas de Murdoch. Entonces, pues tenemos la una, pues podría ser, yo que sé, la cultura maya, la cultura azteca, la cultura, las diferentes culturas, las esferas culturales, que nunca son tampoco distributivamente perfectas, ahí está la cuestión, esto es un modelo puramente ideal. Es decir, hay posibilidad efectivamente de estudiar culturas distintas cuando han estado aisladas en el tiempo durante mucho tiempo. El caso más a mano que tenemos aquí es la cultura de los aztecas con respecto a la cultura de los egipcios, que luego resulta que no, porque sobre todo en la teoría de Leo Smith, pues era la cultura egipcia el difusionismo, ¿verdad? La discusión entre los antropólogos, una discusión clásica que ha durado años y sigue durando y sigue todavía presente, la discusión entre los evolucionistas y los difusionistas era esta. Es decir, los antropólogos difusionistas suponían que el origen de la cultura era única. En este caso de Leo de Smith era Egipto. Egipto fue el origen de la cultura. Otros decían que era Alemania, la cultura germánica, ¿no? Y que esa cultura, que iba ligada sobre todo a la escritura y a otras muchas cosas, ¿verdad? Pues sin embargo se fue transformando en otras culturas. Y por tanto, todas las culturas, no había distribución propiamente. Históricamente hablando, era una misma cultura que se iba transformando. Y por ejemplo, las pirámides de los aztecas o de los mayas, pues son las propias imágenes de Egipto o de Mesopotamia que fueron por difusión, extendiéndose a toda América, dado que parecía que había una tesis, un consenso de que los habitantes de África y de Asia habían pasado por el estrecho de Bering hacia América, por las Aleutianas. O bien los teóricos evolucionistas, que claro son sobre todo los propios interesados, que sostienen que claro que los mayas hicieron las pirámides porque llegado a un cierto nivel las culturas hacen pirámides, claro. Y entonces, claro, luego están los extraterrestres donde ya la cosa ya queda completamente... Pero claro, los extraterrestres también son difusionistas, porque nosotros tenemos la difusión de unas culturas de la Andrómeda o de donde sea, ¿verdad? Y entonces ese es un problema abierto completamente, y sobre todo con esto de los alienígenas, es como se decía, da un giro completamente al asunto. Bueno, pues entonces en este cuadro estaban representadas, por una parte, los rasgos culturales, y claro, la dificultad, los problemas que plantea la ciencia antropológica es cómo se relacionan las unas con las otras. Es decir, ¿qué es un antropólogo? El que estudia una cultura determinada, por ejemplo, la cultura de los, pues qué sé yo, la cultura de Nueva Guinea, de los nuevaguineanos, las que estudió en Docamo, ¿verdad? Lenhart. Entonces, se pasa 20 años estudiando, 30 o 40 años, y escribe un libro sobre Docamo, que no tiene traducción, que es un caso muy interesante, que lo hemos estudiado no sé dónde, en algún artículo, no sé qué artículo, porque el estudio del proceder de Lenhart, que era un misionero belga, pero que era cristiano, claro, era protestante, no sé qué secta era, evangelista me parece que era, pues llega allí a estas islas y se encuentra con que no tienen la idea de ego. El ego es el docamo, y el docamo es un nombre que dan a una palabra que no traducida, pero que encontró una traducción gracias a que había convertido al cristianismo a unos jefes de aquellas tribus, y habían dicho, esto es docamo, habían dicho ellos cuando les hablaba del Espíritu Santo. Y entonces, claro, pues gracias a que era cura y que había encontrado un nexo de intersección entre la cultura de aquellos individuos
que por otra parte es una de las culturas más delirantes que puede haber, claro, porque resulta que, claro, ellos no nacen, ellos tienen el alma de su abuelo, además ellos, lo que hablan, ellos hablan porque habla el espíritu que está en el vientre y allí, de ahí sube al corazón y entonces hay cabezas vacías y cabezas, bueno, un verdadero delirio. Pueden estar a la vez en varios sitios, ¿verdad? Entonces, hasta el punto de que Lenhart tiene que recurrir a unos diagramas en donde utiliza la palabra ego, tiene que estar el ego, pero el ego es el suyo, claro. Pero luego dice que no tienen ego. Es un libro ininteligible, completamente ininteligible, donde se ve el conflicto entre un antropólogo que es un cristiano, educado en Francia, y luego un antropólogo descriptivo que no le encajan las otras cosas, entonces inventa el Locamo y el Locamo está. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Los trobriandeses son hombres o no son hombres? Claro, después del Locamo, pues no son hombres, es una especie de primate, más o menos. Son primates. Luego que sí, pues tienen reglas de parentesco, también los tienen los colobos y demás, claro, que están escritas, pero ellos no las escriben los antropólogos que les han visitado, porque el lenguaje se lo dieron los antropólogos, como pasó en la época de la Unión Soviética en Asia, en las tribus que había en Asia, que Stalin las convirtió en repúblicas soviéticas, ¿verdad? Los uzbecos, los afganos, toda esta gente, los kazacos, toda esta gente no tenía escritura, eran salvajes. Yo recuerdo todavía en los textos que yo estudié en el bachillerato, entre los salvajes aparecían todos estos, que al cabo de los años se convirtieron en repúblicas soviéticas con un lenguaje propio, dado por los soviéticos y protegido por los soviéticos con la condición de que aprendiesen ruso todos, como lo hicieron. De manera que el ruso era general, era la lengua universal, pero luego cada cual tenía su lengua propia, su lengua privada, ¿no? Y entonces esto demuestra, en mi juicio, la fragilidad de la antropología. Claro, porque en el fondo lo que hizo Malinowski con toda la cuestión del estudio del Kula, el famoso anillo Kula, pues aquello que era cultura objetiva, pero el anillo Kula era aquel descubrimiento realmente que hizo Malinowski de los argonautas del Pacífico, el famoso libro de Kula, que era un libro fascinante entonces, en los años 30 o 40, en donde él descubrió que en todo un montón de islas del Pacífico pues había unas corrientes que por indagaciones llevaban ya centenares de años, de unas barcas a otras, unas iban en dirección oriente-occidente y otros al revés, cada uno daba la vuelta, y cuando atracaban en una isla, el objetivo del intercambio era intercambiar collares por pulseras, rojos o azules, ¿verdad? Iban cambiando y entonces así daban la vuelta y entonces eran dos corrientes que era el anillo Kula. Pero resulta que el anillo Kula nadie sabía que existía más que Malinowski, que los vio, porque cada uno de los isleños lo que sabía es que en tal momento llevaba una barca, le daba un anillo, el otro tenía que entregar el otro, al mismo tiempo también comerciaban con otras cosas, ¿verdad? Que estaba el ama del secreto. Pero entonces, esa estructura descubierta por Malinowski, ¿qué es? Es una estructura cultural, por supuesto, pero es desconocida, que no tenía un respaldo EMIC, la distinción que hizo Pike después, ¿no? La distinción esencial que estos antropólogos primitivos no conocían, ni la conocen todavía. Aunque Pike la aplicó de un modo muy particular. Pike, que también era un misionero, que es curioso, también era un misionero americano, que pretendía traducir la Biblia a todos los países, a todas las lenguas del mundo, que por cierto estuvo en Asturias hace ya varios años, y él sostenía la tesis de que todas las lenguas, que generalmente son la tesis de los antropólogos y la tesis de muchos lingüistas, todas las lenguas son traducibles a todas. Es decir, que todo lo que se puede expresar en una lengua se puede expresar en otra cualquiera. Y Pike era el defensor radical de esta tesis. Y recuerdo que le subimos ahí, no sé si sea
una cosa de Feijóo o de Kant, no sé, un libro, tradúzcanos usted a la lengua de los bechuanas, que entonces era una lengua de clics, ¿verdad? Él hablaba muy bien. Y entonces, no, venga, tradúzcala aquí, a ver, tanto. Y entonces el hombre empezó, no, bueno, es que claro, habría que hacer. Pues habría que llevar al paisano bechuana, había que llevarlo a una universidad americana, enseñarle inglés, y entonces ya podría traducir, pero claro, ya era trampa, porque entonces ya le estaba enseñando inglés al inglés, entonces no podía, era imposible, y esto se repitió una y otra vez, con la famosa discusión con el Chomsky y demás, ¿verdad? Y Skinner, todas aquellas famosas discusiones versaban sobre lo mismo. Entonces, claro, el lenguaje era y Pike en México, con los mixtecas, intentó pues transcribir fonéticamente el lenguaje mixteca sin intérprete. Él no sabía nada de mixteca. Y entonces escuchaba a distintos mixtecas, iba haciendo transcripciones del lenguaje fonético internacional, que las entendían otros mixtecas que sabían inglés, pero él no las entendía. Lo cual quiere decir que la transcripción que había hecho era objetiva, era como si se grabasen en un magnetófono, entonces, ¿verdad? Entonces, entonces ¿qué hizo Pike? Pues la famosa distinción, que una cosa es el lenguaje fonético, que llamó el etic, no se paró en barras, ¿verdad? Etic, fonético, que es el lenguaje que puede verlo el observador, no el que está dentro de la obra, el observador, no el agente, y el lenguaje emic, de fonémico, que es el agente, el que actúa para producir esos productos culturales, que es el lenguaje, claro que es un producto cultural al parecer. Entonces había una perspectiva emic y una perspectiva etic, esa distinción fue fundamental. Lo que pasa es que Pike, seguramente por su condición de obispo, o no sé si era obispo, tenía un cargo importante en su religión, pues emic era para él lo fundamental. Únicamente llegábamos al fondo de una cultura cuando habíamos determinado su lenguaje emic, su condición emic. Es decir, cuando nos habíamos metido en el alma del otro. Pero claro, nosotros le decíamos que eso era imposible, ¿cómo te ibas a meter en el alma del otro? Que lo que teníamos que meter al otro es en el lenguaje tuyo. Y cuando podías meterlo y controlarlo, entonces lo habías dominado. O sea que en el fondo la inteligencia era dominación total, ¿verdad? Que no solamente era de sujetarle los músculos, sino de entenderle, comprender lo que estaba diciendo y predecir lo que iba a hacer. Es decir, que tenías un aparato más potente que el otro, que lo dominabas en una palabra, que sabías más. Con todos los cuentos que luego vino Levi Strauss y todas las cosas de los tristes trópicos y demás, ¿verdad? Entonces, claro que son uno de los que más contribuyeron pues a toda cosa del indigenismo en América, todas estas cosas de los indios del Amazonas y demás, todo fueron todos los franceses, claro. Y entonces con eso de lo emic, del sentimiento, la cosa de lo de Evo Morales, que todavía lo vemos todos los días, lo de los Aymara, ¿no? Que todavía está Evo Morales disfrazándose de chamán y haciendo invocaciones para la toma de su presidencia. Bueno, una cosa realmente increíble, pero cómo le aplauden los franceses, y en Viena estuvo hace 2 años, con máximo respeto, en lugar de mandarla a tomar viento, ¿verdad? Pero claro, como tiene por ahí el petróleo, lo que tenga, pues no quieren saber nada. Pero es una cosa despreciable, ¿verdad? Están invocando a través de los cuentos de Tintín, además, ¿verdad? A través de los cuentos de Tintín están invocando una hipotética cultura inca que es completamente camerística, ¿verdad? Bien. Entonces el anillo del Cule es una figura etic, claramente. Está hecha por el antropólogo que ha observado deductivamente y concatenando los intercambios de collares y pulseras, había una concatenación que daba la vuelta, al revés. Entonces es una figura objetiva, pero nadie sabe que se ha construido, más que el antropólogo. Entonces, ¿quién se decanta allí por la cultura emic? ¿Quién puede decir si emic no lo saben? Es más, si saben emic qué es eso, pues seguramente dejarían, porque encontrarían otros métodos más cortos. Es decir, bueno, y esto se multiplica por mil veces mil situaciones curiosísimas. Entonces, sin embargo, lo que parece cierto es que la llamada antropología cultural se basa
primero, en tratar de establecer las características, el acervo cultural de una cultura dada, de una esfera cultural, en una serie de rasgos que sean pues empíricamente disociables y separables de otros, o distinguibles, ¿verdad? Delimitables. Es decir, pues por ejemplo las vocales, las dentales, las labiales, lo que fuera, si es un lingüista, o las formas de hacer la ventana, las formas de sujetar si la sujetas por los hombros, por la cintura, el traje, la indumentaria, la forma de llevar la barba, el bigote, lo que fuera, ¿verdad? El pelo, todas estas cosas, ¿no? Entonces, la forma de tocado que llevas, la ganadería. Entonces, si tú diferencias, y esas son las famosas listas de lavandería que inició pues el padre Lafitau, que se cita con razón. Lafitau, un jesuita del siglo XVIII, pues dio una lista de criterios que había que describir para describir bien las culturas americanas, sobre todo. Claro, a veces que se diferenciaban los caribes de los toltecas o de las caltecas o lo que fuera, ¿no? Entonces hacía unos árbol culturales y taxonómicamente era necesario, era el único procedimiento que había. Ahora, estas descripciones eran todas ellas de TIC, claro. Llegaba el lenguaje semí, pero el lenguaje MIG es imposible por definición. Si yo no puedo meterme en la mente del otro. No puedo, claro, te puedes meter en la mente del otro pues imaginando que eres caballo, es un caballo y lo que piensa un caballo, pero eso es totalmente gratuito, ¿verdad? Sí, como lo hacen muchos los autores teatrales, los directores de teatro. Y yo he visto a un director teatral que decía a sus auditorios: ahora, imaginaros que sois caballos, para hacer de caballo. Entonces veías allá pobre gente allí imaginándose lo que estaba imaginando, recordando alguna imagen de caballo y intentando ver una cosa ridícula. Ahora imaginaros que sois gatos, ¿verdad? Entonces, esto lo he visto yo en Salamanca, en una escuela de teatro, una cosa ridícula. Y yo le decía, pero es que esto es una vergüenza, hombre. Y no, porque es que la imaginación es creadora y da una gran flexibilidad mental para que... pero no se imaginan lo que es un caballo, pero exactamente luego lo que es un mixteca, ¿verdad? Imagina que es un mixteca, es que no lo eres, no te puedes imaginar. Tú lo único que puedes hacer es describir lo que hace y tener un sistema de recepción que sea más poderoso que el tuyo, y eso es la dominación. Y lo demás es música celestial, por lo menos yo lo que he pensado siempre. Lo demás es todo música celestial. Y si una lengua es más potente que otras, porque puede traducirla y la otra no puede ser traducida, sencillamente. Y si no se puede traducirla, pues ahí queda, queda fuera de contexto científico. Bien, entonces la antropología comparatista pues tenía por objeto establecer la lista de lavandería, procedimiento prácticamente imposible, porque sobre todo unos rasgos no son transportables a otra cultura. Por ejemplo, pues que sin ir demasiado lejos, un libro. Claro, un libro pues supone, es la cultura ya occidental, por decirlo de algún modo. Un libro de papiro pues es un rollo que supone escritura ideográfica, que se desenrolla, etcétera, un libro de pergamino, lo que fuera, pero si tiras hacia atrás, desde luego el Australopiteco no tenía escritura de ningún tipo, absolutamente, no tenía lenguaje escrito, ni ideogramas, ni nada. Entonces, ¿cuál es el libro en la cultura de los australopitecos? Pues esa que queda vacía, y así van quedando vacías. Es curioso decir si empezamos con la música, ¿verdad? A ver, ¿cómo se puede encontrar un piano en una cueva magdaleniense? Pues no hay un piano de cola, porque no tenían piano de cola, ¿verdad? Ah, pero tenían música. Bueno, no, pero eso de música es demasiado abstracto, ¿verdad? Si tú confundes la música que hace el orangután cuando se da golpes, que es la danza de la lluvia que describe la Goodall en aquello de Mis amigos los chimpancés. Claro, entonces aquellos danzan y saltan, ¿verdad? Y dan golpes ahí. O la música que yo oí el otro día, anteayer, allí en Asturias, una música de la fiesta del pueblo, y estuve unas 3 de la mañana con el bunga bunga, haciendo así. Eran exactamente igual como los chimpancés, yo no veía diferencia ninguna, aquellos, como los monos aulladores, era lo mismo, exactamente lo mismo. Y
Y aparte de eso, financiado por nosotros, porque los que íbamos allí a veranear fueron a pedir dinero y Gustavo les dio 50 euros. De manera que, y además no podías no dárselo porque si no se los das te queman la casa. De manera que allí no es más remedio, y sobre todo en la democracia. Claro, el pueblo tiene su derecho, ¿verdad? Tiene sus derechos y se acabó. Entonces hay que bajar la cabeza y ahí estamos. Y entonces, esta gente, pues el pueblo soberano se divertía de tal modo que era y además gracias al dinero habían contratado a unas vocalistas que estaban ahí, bueno, era una cosa, yo les oía de vez en cuando, a las 4 de la mañana me levantaba, porque la ventana temblaba, era toda potencia, y me recordaba lo de aquel, de Italia, el Berlusconi, aquel bunga bunga, aquella feria que organizaba, era algo de esto, pero esto era una cosa completamente semisalvaje, era una verdadera gentuza, era una verdadera gentuza. Yo lo estaba interpretando desde el punto de vista de la cultura de vuestra gente, pero ¿cómo podrán ni siquiera respirar, verdad? ¿Cómo se atreverán después? Pero claro, tenemos derecho al pueblo, pero si sois una canalla completamente, sois una verdadera canalla. Y la única respuesta adecuada es ametrallaros completamente. Como es ametrallaros. No, así como, ¡ay, por Dios! No, pero, coño, porque te hacen mucho ruido. Es que lo que no tienen derecho es a molestar a los demás, porque la libertad empieza donde termina la otra. Eso es una definición para salir del paso, ¿verdad? Eso no tiene libertad ni aunque termine ni aunque empiece la demás. Esa es una gentuza completamente. Que además todo el objetivo era, porque a las 12 empiezan a tirar cohetes. Bueno, y esto lo hemos discutido con una antropóloga que fue allí a defender esta antropóloga, una antropóloga que fue allí y se ganó unas pesetas durante unos años, restauró ciertos rituales allí, y allí está la individua, ¿verdad? Con la antropología, que no sabe nada de nada, pero en fin, había descubierto la danza prima y no sé qué, y entonces, tirando cohetes, ¿para qué? Para atraer a los mozos, a la 1 de la mañana empiezan a tirar cohetes, ¿para qué? Para ver si ligan con las mozas que están allí cantando, o sea, ese es el único mecanismo, muy propio de los chimpancés, claro, muy bien. Si yo no digo que no, pero no digan que ese es el pueblo que tiene derecho, que son los orangutanes que tienen derecho a hacer eso. Muy bien. Y claro, como ahora lo tienen reconocido por la ONU, pues aguantarse, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Lo de los prosimios, que estudió Íñigo en su tesis doctoral, claro, realmente esto ha llegado ya, el reino de los derechos de los prosimios, está ahí instaurado ya, de hecho. Bien, entonces la antropología pues supone una diferenciación de culturas, diferenciación que queda patas arriba completamente como culturas distributivas si se suponen las tesis difusionistas, ¿verdad? Que están aquí representadas, aquí en esta matriz están representadas los pasos de un rasgo a otro por las flechas estas que van en los ángulos, claro, un rasgo se transforma en otro. Pues que sé yo, las vocales de latín, las fuertes se convierten en débiles o lo que fuera, ¿no? La T, la D, la E. Y entonces hay una evolución de fonética que algunos franceses, pues Martinet, por ejemplo, decía que en la época del marxismo, que esta evolución de las vocales de la Romania tiene un fundamento económico. Bueno, yo esto lo he discutido con Alarcos, precisamente, que era discípulo de Martinet y con el de Martinet. Pero económico, porque sí, porque la gente busca lo más fácil. Lo económico era lo más fácil, la línea más fácil. Digo, entonces todos los lenguajes acabarían diciendo, ¿verdad? Lo más fácil, claro. Es una cosa tan ridícula, ¿verdad? Lo más fácil. Pero claro, eso es evidente que no, pero sí, no se lo creían porque ya la palabra económico ya les daba cierta componente materialista, ¿verdad?, a dedicarse a las letras, claro. Bien, aquí realmente pues hay muchas cosas que no están recogidas como natural, pero que están funcionando enteramente. Por ejemplo, la distinción que hemos hecho entre lo EMIC y lo ETIC. Aquí es fundamental que no está recogido en el cuadro porque no lo quieren recoger, porque es que Pay creía efectivamente que lo EMIC era la esencia de la cultura de los mixtecas, era lo que ellos creían y que había que llegar a penetrar el alma de aquello, lo que ellos creían, o la del otro, a ver lo que creían los del Docamo, pero si el Docamo no cree en nada, cree que está en los dos lugares a la vez. Entonces en ese momento tú ya no lo puedes estudiar científicamente. Tú tienes que comprometerte de decir, bueno, un individuo que yo estudio en una cultura no puede estar a la vez aquí y allí, ¿verdad?
Sin embargo, es el dogma principal de los toleraneses. Están las dos partes de la medida. Entonces, si tú partes de eso, ¿cómo puedes estudiar científicamente? Tú tienes que tomar partido. Si estaba aquí, no estaba allí. Entonces, cuando aquí está imitando al cuco y allí está imitando a una rana verde, ¿verdad? Pues entonces es distinta a las personas que estaban. Pero eso no es que no, ni historias. Tú tienes que decidirte y si no, no hables de ciencia. Habla de folclore, de lo que quieras, pero no. Y entonces, esos son los límites totales de la antropología. Bien. Luego, pues esto que hemos dicho de los niveles culturales. Es decir, cuando por ejemplo, Taylor habla bastante bien de la numeración. Pues va distinguiendo el sistema de numeración, si es digital, si es decimal, si es por 20, los cartoons de los mayas, bien. Pero claro, cuando llega ya, pues qué sé yo, a los números racionales o irracionales, ya se acabó la antropología. Allí no hay nada que hacer, pero nada, ¿verdad? Entonces, no es que los que hablan de números racionales son unas tribus tales como las otras. Sencillamente es que Dedekind o lo que fuera, pues era otra tribu igual que los otros. Pues no era igual, era otra cosa diferente. La prueba es que en ninguna facultad de antropología se estudian las teorías de Dedekind sobre el asunto, ¿verdad? Porque están en otro lado. Ni las curvas de Gibbons y demás se estudian en antropología. Todas son cosas distintas, porque hace falta un mercado con otras leyes nuevas. Eso es lo que no entienden de ninguna manera. Otro problema dificilísimo, que también va a ser tratado aquí, yo creo que por 2 o 3, es la diferencia entre las obras, los contenidos culturales y los contenidos científicos, de la ciencia física o química. Claro, Bachelard, por ejemplo, en el materialismo racional, cita a un físico francés del siglo XIX, Laurent, cuando dice que naturalmente los elementos químicos, ya en la época de Laurent, que debía ser hacia los años 70 del siglo XIX, que los elementos de la tabla de Mendeleev, que la mayor parte de ellos son artificiales, que no son naturales, que además duran unos segundos y por tanto que son objetos culturales, que la química es una ciencia cultural. Y efectivamente, claro, pues todos los elementos de la tabla de Mendeleev que han ido creciendo con los isótopos cada vez más, pues son productos culturales, porque un reactor es un objeto cultural, no es natural, aunque hay reactores naturales, el famoso reactor del Gabón, que llamaban, ¿no? que se comporta como unas rocas con uranio, que se comporta como un ordenador, pero claro, es un ordenador, es un reactor natural, pero no es un reactor, es otra cosa diferente. Entonces, un reactor efectivamente es un objeto, pues como un órgano que produce sonidos que no están en la naturaleza. Por fortuna, porque la naturaleza es una monotonía espantosa, ¿verdad? Cuando se habla de la música del viento, eso no es música, claro, es otra cosa distinta. Y entonces, el órgano es un instrumento complejo, pues como un ordenador, y el ordenador es más complejo que el otro. Además, el reactor te puede producir, o por lo menos el ciclotrón te puede descubrir incluso el bosón de Dios, ¿verdad? Que dicen ahora, ¿no? Que todavía es más, ¿verdad? Más que una ciencia natural. Y en el bosón de Higgs, que llaman el bosón de Dios. Bien. Bueno, total, que no está establecida esta diferencia. No se establece de ninguna manera. ¿Por qué? Pues, y además no se puede establecer porque se parte de la dicotomía naturaleza-cultura. Del momento que partimos naturaleza o cultura y se parte como la distinción fundamental, la dicotomía fundamental, pues entonces no tiene más remedio que si no es naturaleza es cultura. Pero ¿por qué razón va a ser dicotómica esa distinción? Esa es la cuestión. ¿Por qué razón va a ser dicotómica? Porque te la has inventado tú, porque es una distinción metafísica basada en el espiritualismo de algún modo. O naturaleza o cultura. Porque la cultura supone el espíritu y la naturaleza no. Y ya está. Y entonces hay cosas que no son ni naturales ni culturales, que son otra cosa diferente, que es donde pondríamos nosotros pues eso, a las ciencias abstractas, que no son ni naturaleza ni cultura,
que tienen un componente cultural, como natural, en la medida en que tienen que ver con lo que llamamos el nivel betaoperatorio, donde están los científicos, están utilizando esquemas de operaciones que son enteramente antrópicos, es decir, que no podrían, muchas veces hemos puesto ejemplos, una operación betaoperatoria en matemáticas, por ejemplo, resolver una ecuación, tal, pues para que sea operación tiene que tener una finalidad, si no, no es operación, que es la diferencia entre un ordenador, una calculadora y un matemático que desarrolla una ecuación. Que el ordenador no tiene causa final por sí mismo, actúa mecánicamente, cada estado le determina al otro, y le determina al otro, y por eso la actúa con precisión, mediante que un operador real pues tiene que decir, bueno, yo hago esto para luego lo otro. Es decir, ese es el criterio, yo creo, más útil que utilizamos, descriptivo. Es decir, tomando teleología en ese sentido, exactamente, no que haya un telos final, el telos de la naturaleza, el fin, todas esas historias, ¿no? Sino que lo que voy a hacer ahora depende de un acontecimiento que yo atribuyo al futuro, lo que llamamos la existencia aureolar, ¿verdad? La existencia aureolar que yo atribuyo que existía, y entonces en función de eso actúo. Es decir, si yo, por ejemplo, un ejemplo que hemos puesto muchas veces, si tengo que resolver una ecuación tal como, pues, x menos 2x partido por tal, entonces yo tengo que decir por qué razón elevo al cuadrado. Si la elevo mecánicamente no tiene sentido. La elevo al cuadrado pues para quitar la influencia del menos, porque menos por menos da más, cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces yo estoy siempre aplicando situaciones para evitar, por ejemplo, situaciones que serían indeterminadas, que te sale de cero partido por cero, por ejemplo. Entonces, para evitar estas situaciones, yo estoy utilizando unos proyectos, unas prótesis que supongo que van a estar dadas como se dan, y entonces hay una teleología. Pero cuando no la hay, pues en el caso de los estados alfa, entonces no tiene nada que ver con el aspecto operatorio. Es que es otra cosa distinta, no es ni literatura ni cultura, ¿qué es? Pues una ciencia alfa operatoria, donde ha desaparecido en principio, por abstracción, desde luego, ha desaparecido el sujeto operatorio. Claro, en las ciencias en cuyos campos figuran sujetos operatorios, la cosa es totalmente diferente ya. Es decir, es el caso de, vamos a ver, me acuerdo yo de unas cosas que decían en tiempos, pues, el propio Lorentz y aquel von Fries, ¿no? Cuando decía que él, eso lo dice von Fries en alguna de sus, cuando descubrió el lenguaje de las abejas y la danza redonda y demás, que por cierto me han dicho que ya ha desaparecido la danza redonda, que las abejas han aprendido latín y ya no danzan esto, a consecuencia de las nuevas formas de colmenas y demás, ¿no? Bueno, total que en la danza redonda, claro, la abeja gira, transmite la distancia, la cantidad de agua azucarada que tienen, la dirección, y la transmite por mímesis, va haciendo una danza que está en relación con la rayos del sol, indica las dos donde pueden ir. Ahora bien, y dice Lorentz, total que yo me convertí en una especie de abeja, ¿verdad?, que sabía, igual que las abejas, sabía dónde estaba, y les ponía pues platillos azucarados, y inmediatamente después de la danza de ronda iban inmediatamente, según el número de abejas que iban, se sabía la cantidad de información que habían dado a otra. Claro que no era información propiamente, porque la información, bueno, es otra cuestión distinta. Bueno, total que me refiero a que cuando dice un paleontólogo, y de estos cascotes obtenemos mucha información, o de este cráneo pues roto en 1000 pedazos, obtenemos mucha información. ¿Qué tenemos que tener información? Información es lo que está previamente escrito en un lenguaje simbólico, y entonces información, pero si no hay un emisor con información, hay información.
pero todo el mundo dice, obtenemos, eso no hay historiador ni paleontólogo que no te diga esta frase. Hemos obtenido mucha información de la cueva del Sidón. Coño, vas a tener información, has obtenido datos nuevos para pero información, no te han dado ninguna información. Otra cosa es que te hubieran puesto allí unos escritos, ideogramas que tú hubieras interpretado, entonces te podías dar información a ellos, pero tú no has tenido ninguna información. Son antropomorfismos constantes en los que recaen unos y otros y que no dan importancia porque para efectos de lo que quieren, pues siguen hacia adelante, ¿no? Y entonces estos son todos los problemas que tiene la antropología cultural. Luego los problemas también es cuando desaparecen las culturas, claro. Cuando las culturas van desapareciendo, se transforman en culturas puramente de gabinete, cosa que ya lo reconocieron los estructuralistas, se convierten en culturas de gabinete completamente. Todas las cosas de Lévi-Strauss últimamente ya eran simplemente hacer combinatorias con todos los documentos que habían recogido de los bororos o de los que fueran y a ver cómo funcionaban comparando unas con las otras, con una cantidad de creacionismo totalmente indeducible, ¿verdad? Son las teorías que suponen libros muy bonitos, pero vamos, completamente gratuitos. La prueba es que esto ha ido aflojando pues como un globo pinchado completamente, ¿no? Y han quedado las cosas más groseras que puede haber. Es decir, la antropología cultural, la condición científica de la antropología cultural yo creo que es casi cero, ¿verdad? No digo que no sea útil, interesante, necesaria, es otra cosa diferente, pero científicamente yo creo que no se puede atribuir a ningún antropólogo, ninguna ciencia, y como contraprueba, que también se dirá que lo mismo pasa con la física, pero en otro grado. Esto de los alienígenas, otra vez, el antropólogo se siente, pero así como suena, y discuten con los antropólogos reales y estos les aceptan la discusión. Es decir, están en el mismo plano, conocen parten de los mismos hechos y a ver cómo se interpreta, ¿no? Bien, están a nivel de hipótesis, tan hipótesis es una como la otra. Bien, por último, es muy importante, para decir aquí también, es muy importante la distinción entre culturas que tienen una justificación interna entre ellas, ¿verdad? Y culturas que no la tienen, es decir, que la han recibido de otras necesariamente. Es decir, culturas, por ejemplo, en donde unos contenidos culturales resultan de otros internamente por evolución cultural, pues como pueda ser, por ejemplo, la evolución de los estilos arquitectónicos, esto que se llama el Renacimiento, el Barroco, claro, con el abuso tan terrible que se hace de estos estilos. Claro, aquí en España estamos acostumbrados, por obra de Eugenio d'Ors sobre todo, y luego de toda esta caterva de gentes como Piñeiro, como Laín Entralgo. En la historia de la medicina, Laín Entralgo es curioso porque toman esto al pie de la letra y entonces, igual que se habla de arquitectura renacentista o de música renacentista o música barroca, que ya tiene su aquel, ¿verdad? Ya música barroca, o luego música neoclásica, etcétera, pues aquí te hablan de medicina renacentista, medicina barroca. ¿Te imaginas al médico lleno de medicina barroca, medicina neoclásica? Bueno, una cosa completamente inadecuada porque se pasa de unas categorías a otras pensando que la cultura es armónica y que todas las categorías culturales van desarrollando al mismo tiempo, que no hay contradicciones entre ellas, olvidando las contradicciones culturales. El ejemplo más típico es la UNESCO. El ejemplo de la UNESCO es el que ha consagrado completamente la idea del monismo cultural. La cultura es única. Yo he hablado de esto bastante con Mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO. Uno de los hombres, a mi juicio, modesto juicio, más incapaces que he visto, pero igual que todos de su caterva. Bueno, estos no quieren saber nada de esto, eso son cosas de filosofía. Coño, que es usted la que la hace, imbécil, que es usted, que no soy yo estoy tomando nota de lo que usted hace, pero te la atribuyen a ti. No hay forma, no hay forma de faltar, pero así como suena, es una cosa desesperante. Entonces, claro, la UNESCO, todas las culturas son armónicas, todas están de acuerdo, incluso cuando han inventado este concepto tan raro de patrimonio inmaterial de la humanidad, que ya se las trae, patrimonio inmaterial de la humanidad, que es el silbo canario y no sé qué cosas, ¿verdad? Y entonces la danza prima, no sé.
O sea, patrimonio material debe ser todo lo que no pesa, que no es un cascote o algo así, ¿verdad? Pero también la política también, ¿no? También debe ser inmaterial, no sé cómo lo dirá. Bueno, es una cosa tan ridícula que es mejor yo no puedo aguantarlo, ¿no? Porque hemos tenido durante 10, 11 años, tuvimos un seminario conjunto con antropólogos y acabé yo hasta el gorro ya de los antropólogos, ¿verdad? De lo pedantes que son, analfabetos, cuentistas, bueno, todo lo que se quiera. Entonces, quiero decir que yo no hablo por hablar, sino que hablo después de una experiencia de varios años con antropólogos muy buenos, ¿verdad? Que acabamos, vamos, como el rostro de la aurora, era imposible completamente, era imposible entenderse. Yo recuerdo uno de ellos que sostenía que la muerte no existía, porque la muerte era un concepto cultural que dependía del criterio de la muerte. Y entonces, pues por ejemplo, los del Dahomey, la muerte es cuando se te cae el primer diente. Y bueno, cuando tú te mueres, pues eso es, según el criterio de entonces, era el encefalograma plano. O bien el criterio del espejo, cuando en el espejo no da aliento. Entonces hay distintos criterios de muerte, entonces la muerte hay de muchas cosas. Entonces, no, depende del criterio. Bueno, bien, pero ¿tú no crees en el organigrama plano? No. No, eso es un criterio como cualquiera, puede seguir viviendo. Bueno, total que era un espiritualista embozado completamente, era un espiritualista completo embozado de cientificismo, hasta que lo descubrí y dijo, oye, vete a tomar el pelo a tu tía, ¿verdad? Ya está bien. Porque todo eso envuelto con unos libros llenos de... Bueno, no quiero decir más, porque ya harto hablamos. Bueno, total, que esta es la noseología de la cultura. Es decir, la cultura como un campo susceptible de ser tratado científicamente, esa es la cuestión. Y eso es tan importante como lo otro porque están relacionados, como ven. Porque el campo de la cultura de que tú hablas ontológicamente tiene que estar con la garantía de un descubrimiento, de una descripción científica del campo. Si no, no sé de qué estás hablando, claro. Por ejemplo, todas las cuestiones de la cultura tradicional, las culturas cristianas o musulmanas, ¿eso es cultura o no es cultura? Claro. Hombre, claro, es cultura desde el punto de vista práctico, porque el Ministerio de Cultura se encarga del reconocimiento cultural de las catedrales o de las iglesias, el patrimonio cultural de la humanidad, claro. Pues eso es cultura. Yo recuerdo haber tenido una discusión con un antropólogo como el padre Cafarena, y un profesor de estética como el padre, así me olvida cómo se llamaba, un mercedario muy conocido, hombre, López Quintas. Estos estaban discutiendo hace ya años en una emisora de Radio Nacional, estaban discutiendo sobre si la religión era cultura o no. Ellos defendían que la religión era una forma de cultura, y además de primer rango, ¿verdad? Entonces me llamaron a mí y yo me incorporé, bueno, esta vez desde el principio me incorporé con casco desde Oviedo a estos. Les voy a contar entero la nota para que vean el clima, pero que el clima que sigue siendo igual, ¿eh? Entonces me preguntaron, ¿y usted qué opina? Digo, no, yo no opino, yo digo, pero no por opinión, lo digo como tesis para discutir, no es opinión. Yo opino que la religión es cultura para el que no es creyente, pero para el creyente no es cultura. ¿Cómo es eso? Les puse un ejemplo. Eran los días que se había quemado el Liceo de Barcelona. Cuando se quemó el Liceo, que estuvo cantando allí la Montserrat Caballé y no sé cuántas cosas. La quema del Liceo fue como la destrucción del templo Portito, ¿verdad? Entonces la cultura... Digo, mire usted, si hay una misa de pontifical donde está la catedral pues adornada, ¿verdad? Con el órgano, con coros, con rituales. Esto es un espectáculo de cultura de primer orden. Vamos, que cualquiera podía ir a ver aquella como espectáculo cultural para el que no es creyente. Y si esto lo ponían en el Liceo de Barcelona, pues sería un espectáculo cultural de primer orden. Ahora bien, acabaría el espectáculo en cuanto empezaran a consagrar el pan y el vino, porque esa consagración ya es sobrenaturaleza, ya es un milagro.
está por encima de la cultura y por encima de la naturaleza, es algo sobrenatural y sobrecultural. Por tanto, para el creyente no es cultura. Y fingir una consagración del pan y el vino es sencillamente pues una blasfemia, que no se puede tolerar. Eso no se toleraría por ningún cristiano, ningún católico. Bueno, tuvimos una bronca monumental diciendo que será cultura, que no es cultura, que es otra cosa, está por encima de la cultura. A pesar de que yo utilizaba este lenguaje para ver si no valía para nada. Era cultura. ¿Por qué? Porque ellos querían que fuera cultura para que el Ministerio de Educación financiase la misa mayor, ¿no? y el legado de la catedral. Luego, cuando acabó la bronca, yo desde Oviedo oí que el padre Quintás le decía al padre Cafarena: este bueno es un bicho. Y entonces yo llamé rápidamente allí a la central de Madrid y me dijo: se acaban de marchar ahora en el ascensor. Digo: pues dígale a este señor, no me acuerdo cómo se llama, de Quintás, dígale que he oído su frase, lo del bicho, dígale usted lo del bicho. Bien. Y efectivamente, al cabo de una semana, me escribió una carta muy digna, donde dijo: primero, tengo que decirle, es verdad que yo dije esta frase, pero la dije en las siguientes condiciones. Primero, en una conversación privada entre el padre Cafarena y yo, que fue interceptada por el micrófono. Y yo no tengo culpa que se me haya interceptado, una conversación privada. Segundo, desde mi punto de vista, yo puedo seguir diciendo esta opinión. Y queda afectísimo suyo y tal. Pero pues tienes razón, que le vas a decir. Pues nada, muy bien, pues muy bien. Yo soy un bicho y usted es un imbécil. Estamos empatados, ¿verdad? Y entonces, esta era cómo acaba la discusión entre una cosa y la otra, ¿no? Bien. Bueno, yo no sé si hay que acabar ya o no. Bien, pues vamos a hacer un poco de preguntas, porque esto es interminable, de lo que se pueden decir aquí, pero sí. ¿Se oye? No hace falta que suba. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por haberla escuchado. Vamos, es un placer siempre. Quería abundar en algo que ha comentado en la primera charla, en la primera clase magistral que nos ha dado, que era en relación a von Däniken. Sí. Cuando hablaba usted del canal de historia. Sí. Y yo quería pues añadir alguna cosilla, porque como yo tengo también interés por el cine, y hay algunas películas que ya voy a ver por interés analítico, que son algunas de ciencia ficción, películas de ciencia ficción. Hacía un año que no iba a ver una película de ciencia ficción y he ido ahora a ver Star Trek, la última que han echado de Star Trek. Y la verdad es que el esquema de esta película es muy parecida a la última que vi, que fue Prometheus. Y es que en el primer momento de la película te dicen de qué va a ir esto. En la de Prometheus iban a estar de acuerdo con el diseño inteligente y las tesis de von Däniken, que pintan ahí unos astronautas en una cueva. Bueno, pues esta última de Star Trek es igual, empieza igual. Pero en vez de hablar del tema del diseño inteligente, sobre todo es la tesis de los rusos. Hay una novela muy famosa de dos rusos, los hermanos Strugatsky, que es que los rusos del año 3000 van a un planeta donde la civilización está evolucionando hasta llegar al comunismo, claro, ¿no? Y se trata de que no hay que interactuar con ellos. Bueno, pues esto es lo que cuentan nada más empezar la película de Star Trek. Llegan los de Star Trek y están ahí los indígenas que están evolucionando y no tienen que interactuar con ellos, pero interactúan y los ven. ¿Y qué hacen los indígenas? Pintar la nave. Pintan la nave, lo que dice von Däniken, que pintan a los astronautas. Y esa es la intención de la película, sí. Así. Y así educan a todo el mundo. Esto es la misma estructura que se mantiene, claro. No, y además yo creo que, a mi juicio, esta es una de las grandes limitaciones del marxismo, que está viéndose ahora. Porque claro, como el marxismo partía de la hipótesis de la evolución de la materia, y que no se acaba en la Tierra, sino que, sobre todo a través de Engels, sino que vienen las otras galaxias y demás, entonces no tienen más remedio que decir esto. Y como parten de la comuna primitiva, que tiene resonancias antropológicas evidentes,
Bueno, el caso del libro de Cerzán, que también hemos citado por aquí muchas veces, que es otra forma de entender la cultura también en plan antihumanista, claro, pero claro, según como se entienda. El libro de Cerzán, que es el futuro del primitivo, algo así se llama, que le puse un prólogo, pero que tuvo mala suerte el libro este porque fue el año donde caía el 11S, cuando las Torres Gemelas. Y entonces este libro, que lo habían traducido en una editorial del País Vasco, resulta que pasó desapercibido, porque claro, a nadie interesaba ya las tesis de... que este fue el de Unebomber, aquel que ponía, aquel matemático que mandaba bombas, uno de ellos estaba de acuerdo con este individuo, con Cerzán. Y la tesis que sostiene es que la cultura humana es una aberración, toda la cultura humana, totalmente antihumanístico, y que la única forma de volver al hombre real, al hombre nuevo que decían los soviéticos, bueno, que el hombre nuevo es también un capítulo para hablar, ¿eh? El hombre nuevo de los soviéticos era, que todavía lo vimos en Cuba, porque los cubanos reprodujeron lo del hombre nuevo, ¿no? Los cubanos eran una cosa penosa, pero esto hace 10 años o 12 años todavía, ¿eh? Ahora no sé cómo andarán. Es decir, el objetivo de la Revolución Cubana es crear el hombre nuevo, como la de los rusos. ¿Y qué es el hombre nuevo? Pues es el hombre total, el hombre que sabe de todo, ¿verdad? Es alto, bajo, rubio, moreno, y sabe todas las lenguas imaginables, o habla la lengua del proletariado futuro, la lengua esa de Mar, una lengua que estaba emparentada con el vasco, porque Mar estuvo en el País Vasco viendo a ver cómo hablaban, es decir, un verdadero delirio. Y ahí fue Stalin el que le cortó a Mar la tesis. Bueno, después Cerzán sostiene que lo que llamamos cultura es una aberración producida en el animal humano cuando se transformó de recolector en cazador. Fue el cazador donde se descubrió la violencia, la sangre, la guerra, y entonces la cultura degeneró completamente. Y entonces lo que hay que volver es al primitivo. Hay que dejar todo, absolutamente todo, y volver al hombre primitivo, que es tesis esta que vuelve otra vez a ser una tesis. El otro día vi también por televisión unos individuos que llaman los veganos, otro nombre que se me ha olvidado. Me parece que andan por ahí no sé si es Cádiz o Granada, no me acuerdo. Son unas selvas que van desnudos, que comen peces, y lo que pescan por allí no plantan nada, simplemente recolectan allí lo que fuera y viven entre ellos, y eso es el hombre nuevo, claro. Y da pena, van con unas barbas tremendas, pero esto los vi el otro día, hace un par de meses. Están por ahí funcionando, y uno es ideólogo y exponía la ideología en español, se ponía. Y entonces, claro, ves allí un grado de estupidez que no parece inconcebible, ¿verdad? Porque además quedan totalmente satisfechos con su teoría. Y yo no sé de dónde han aprendido, a dónde van, y se parecen mucho a lo de Cerzán, se parecen muchísimo a esto, ¿no? Es el hombre, yo creo, del fin de semana, que está acostumbrado a estar allí en un chalet en el campo, y que sale por ahí a pasear y se siente el hombre primitivo, ¿verdad? Porque, claro, sin darse cuenta que le ha llevado allí un avión, que se va a las Islas Marquesas, o a las Seychelles, allí a veranear, ¿verdad? Se siente la felicidad. Eso que decía el otro día en una revista llamada Hola, no sé si la conocen, la revista Hola, salía una entrevista entre un jugador de Real Madrid llamado Casillas y una novia que tenía que se llamaba Sara, me parece, Sara no sé cuánto. Y decía la Sara que cuál es la historia de su vida. En este momento soy feliz, decía ella. La vida me ha dado todo, mucho más de lo que esperaba. Bueno, difícilmente se puede acumular cosas más vulgares, ¿verdad? La vida me ha dado todo más de lo que esperaba, soy feliz y ahora deseo ser madre. Y se había ido con su marido allí a las 6 y estaba allí retratado en 1000 costuras. Claro, ¿esta individua es del género humano o qué? ¿O es del género primitivo? ¿Es del hombre primitivo? Esa es la cuestión. Realmente con esta individua es imposible. Yo no podría hablar. No podría hablar, más que insultarla. Hablar sería insultarla. Por tanto, no verla, no querer saber nada de ella. No, con tu parte lo comas, claro.
una felicidad canalla, completamente ridícula, ¿verdad? Y eso es. Entonces que hay tales distancias entre unas culturas y otras, es verdad que no, que las barreras culturales, y entonces como los derechos humanos están fundados sobre todo en la idea de derechos humanos, que todo no significa, están fundados en principios completamente abstractos y metafísicos, ¿verdad? Todos los hombres somos iguales. Eso es mentira completamente por todos lados. Todos los hombres merecen respeto. Pues no, depende de lo que hagan los hombres. Respeto, ¿por qué? ¿Por qué voy a respetar yo a aquellos genízaros que tenía el otro día dando golpes de bombo? Yo no los respeto, los desprecio olímpicamente, los odio, ¿verdad? No los respeto. Y lo que quiero es alejarme de ellos cuanto antes, o que se alejen, pero no los respeto, que voy a respetar a esa gentuza. Y sin embargo, no, porque la no violencia, porque la democracia, pues tampoco la respeto, porque si la democracia consiste en sacar esto adelante o en utilizarlo como criterio para el pues no lo respeto, claro. Pero aquí es el respeto, la tolerancia, ¿no? La tolerancia y el respeto, y con eso estamos funcionando, y luego no es verdad. Por eso da lugar, y termina con esto. Es que son estos días que estamos discutiendo este asunto continuamente, no sé por qué. El otro día me preguntaron una persona allegada y vamos, con mucho afecto, ¿qué te parece el Papa Francisco? ¿Qué? Le digo, pues un idiota. Digo, ¿cómo un idiota? Digo, sí, totalmente, porque un individuo que con 6 millones de parados o 30 millones de españoles está predicando la pobreza, hombre, eso es una cosa de la Edad Media. ¿Qué quiere? Que todos estemos fuera de... Porque aquí los parados son los pobres. Los pobres son los parados aquí en España y en Europa. Y entonces predicar a la pobreza me parece una cosa fuera de lugar. Y además no veo la razón por la que el cristianismo tiene que convertirse en un cántico a la pobreza. Es como cuando el marxismo se convierte en un cántico al proletariado. Si el objetivo del proletariado deja de serlo. Claro, el objetivo del proletariado es apoderarse del Estado para dejar de ser el hombre nuevo. Entonces, el proletariado no es un fin, es simplemente un medio para tomar el poder. Y los pobres aquí es también para ir al cielo, donde en el cielo es la riqueza más grande que puede haber. Tienes todas las riquezas del Espíritu Santo, las tienes todas enteras en la visión beatífica. Entonces, la pobreza no es ningún modelo. Es que Cristo dijo que más difícil entrar al cielo es el camello que entra por el ojo de la aguja y demás esas bobadas, ¿no? Pues, hombre, eso lo dijo Jesucristo y puede ser verdad. Pero también la famosa cuestión de Marta y María, cuando María empezó a decir que cómo gastaba tanto en ungüentos, ¿verdad?, para que eso era un despilfarro que podía dar a los pobres, dijo Jesucristo, se enfadó y dijo que ni hablar, ¿verdad?, que eso era tan importante como el otro. Y que había que darse ungüentos y todo lo que había que pagar. Y cuando creó los panes y los peces, pues también, no dijo, ahora todos todos así lo hagan, ¿verdad? No, les inventó allí panes y peces por un procedimiento de creación inmediata. Claro, eso no era para la pobreza habría que todo el mundo ha pasado hambre aquí. Entonces, claro, son unas ideas que demuestran la fragilidad completa en la que vivimos en el siglo XX. Claro que a fin de cuentas es un siglo más entre otros, que no tiene nada de particular. Pero muy bien, bueno, pues nada, vamos al ayuntamiento, algo que nos dice.